Buenos días. Como ha dicho Francés, soy Mila Cano, voy a hacer una presentación de la salsa del agua pública y nada, primero agradecer la invitación a esta jornada, fundamentalmente porque el objetivo o el objeto más bien de la salsa precisamente es el contenido de esta jornada y sobre todo porque nos sirve también para darnos a conocer, explicaros quiénes somos y un poco qué intentamos hacer, porque después de la explicación del compañero Luis veréis que es un tema hartamente complicado. Entonces, bueno, en primer lugar os voy a decir un poco cuando nacemos. La salsa nace por el 2013 y nace en un contexto, dijéramos, social y también político a través de, en el 2013, bueno, primero está en el 2010, como se ha explicado anteriormente, la Declaración de Naciones Unidas con el derecho universal al agua, que es un derecho fundamental, al acceso, al abastecimiento y al saneamiento. Partiendo de esa premisa, pues empezamos ahí ya un compromiso también social y también fundamentalmente ciudadano de la sociedad civil, que va dirigido hacia la exigencia y la reivindicación del mismo. En el 2013 está la Iniciativa Ciudadana Europea, por la cual lo que se exige es efectivamente el cumplimiento de ese derecho, llevando una propuesta, iniciativa legal, al Parlamento Europeo para que se intentara tramitar. Había que conseguir 2 millones de firmas en toda Europa y no se consiguió, pero estuvimos cerca. Y la SARSA nace en ese momento con un conjunto de organizaciones que ahora os diré, para participar de una manera activa en la consecución de esas firmas y poder llevar la iniciativa legal al Parlamento. Luego también, en el momento, dijéramos, hay otras experiencias durante la primera década del siglo XXI, que también lo ha comentado el compañero Luis, pues eso, que son ciudades que pasan a gestión pública en la gestión del agua, como pues es París, es Berlín y Grenoble, creo que son las que son más cercanas. Entonces, ese es el momento de contexto. Por lo tanto, la SARSA tiene una vocación fundamentalmente reivindicativa del acceso al agua, de que es un derecho humano esencial, que no es un bien comercial, sino que es un bien público, que es de todos y de todas. Y nuestra función fundamental es sensibilizar y denunciar esas situaciones que, como ha explicado de una manera clarividente el compañero Luis, no se dan. ¿Vale? No se dan. Por otra parte, acompañado también al modelo de gestión. ¿Vale? Por una parte tenemos el acceso al agua y la segunda parte que estamos denunciando y reivindicando es el modelo de gestión, que deje de estar en manos privadas y en concesiones y pase a gestión pública. ¿Y por qué? Porque es un bien público, porque no queremos que se mercantilice con algo que es de todos, ¿vale? Inicialmente la SARSA está compuesta por 18 organizaciones, que las voy a leer, ¿vale? Que son Acció Cultural del País Valencià, Acció Ecologista Agro, Asociación Matriarcal, ATAC País Valencià, Comisiones Obreras del País Valenciano, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunidad Valenciana, CABECOVA, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana, Enginyeria Sense Fronteres, la Federación de Ecologistas de Acción del País Valenciano, Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios del País Valenciano, Unión General de Trabajadores, Fundación Nueva Cultura del Agua, la Intersindical Valenciana, Alficos, Consum Ecològic de Petrer y Plataforma per la Soberanía Alimentaria del País Valenciano, SEO BirdLife, la Unión de Llauradors y Ramaders també del País Valencià, WWF Valencia y el Suckerview. Esto son las organizaciones firmantes en el 2013. Ahora, la actividad de la SARSA, os voy a decir, por lo menos las organizaciones que de una manera más activa, seguimos permaneciendo en la misma, que son Acció Ecologista Agro, la CABECOVA, Comisiones, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Heterodoxia Castelló, No als Tractes Desiguals, la Intersindical Valenciana, Ribera en Bici, la Unión de Llauradors y Ramaders y Suckerview. Esas son las organizaciones que actualmente, pese a estar conformados por todas las demás, son las que más activamente trabajamos dentro de la SARSA.
Bueno, los 4 objetivos fundamentales de la Xarxa, ¿vale? Por una parte es defender el ciclo integral del agua como un bien público, ¿vale? Gestionando que sea gestionado el 100% por el sector público. Por lo tanto, lo que estamos también reivindicando es la remunicipalización de los servicios. Y para ello lo que queremos evidenciar que es la mercantilización de esos servicios llevados a la esfera privada, pues lo que tienen son intereses privados y que no es gratuito, que las grandes empresas que están aquí pues lo quieran coger, ¿vale? Siguiente, dar soporte y promover iniciativas al País Valenciano en relación al cumplimiento de este objetivo, de la gestión pública de los servicios del agua. Y luego exigir, que es la parte más reivindicativa, exigir y ayudar a conseguir esos nuevos modelos a las corporaciones locales. Y fundamentalmente también tenemos una voluntad también ampliarnos, es decir, lo que pasa en el País Valenciano pasa también en otras comunidades, entonces también nos gusta y estamos intentando conectar también con otras organizaciones de la sociedad civil en otras comunidades autónomas con la misma problemática que aquí, ¿vale? Y luego, deciros, la radiografía que ha hecho el compañero Luis es fantástica, pero en el País Valenciano os voy a explicar un poco dónde nos movemos. El 90% de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están en manos de servicios de manos privadas. El 90%, ¿vale? Son prácticamente la totalidad. Y si cogemos todos los ayuntamientos del País Valenciano, estamos hablando del 70%. Esto está en manos de 2 empresas, ¿vale? Por una parte está el tema de Aguas de Valencia, como ha dicho el compañero, y la otra es la empresa Suez. Eso se reparte en el mercado del agua, aquí en esta comunidad. Y luego, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos a unos ayuntamientos que son los que tienen las competencias, porque el ordenamiento jurídico se las da, pero que son cautivos, como ha dicho antes, es decir, los ayuntamientos utilizan esa concesión del servicio a manos privadas para financiarse, porque tienen unos presupuestos escasos. Las concesiones, estamos en las mismas, tenemos concesiones de larguísima duración, de 25 y de 50 años, y por otra parte, claro, como llevas tanto tiempo, o sea, lo que nos dicen los ayuntamientos es que llevamos tanto tiempo gestionando de una manera externa el servicio, es como si esto ya no fuera nuestro, lo hemos delegado, entonces no hay nadie que esté, o muy poca gente, que esté controlando qué se debe de hacer con la gestión y del ciclo integral del agua. Por lo tanto, tenemos 2 problemáticas. La problemática económica, porque eso te sirve para mejorar tu presupuesto en la corporación local, y por otra parte, que no tienes los conocimientos para poder realizar la gestión. Ese es uno también de los objetivos que tenemos en la Xarxa, dotar del asesoramiento de aquellos municipios donde quieran revertir la situación, de pasar de manos privadas a remunicipalizar los servicios. Ese es uno también de nuestras grandes funciones. Luego, ¿qué nos encontramos también? Pues la opacidad de los datos, la falta de transparencia, y cuando decimos transparencia es muy importante el movimiento ciudadano, porque la transparencia y ahí también quiero hacer y reivindicar el papel de la Xarxa, porque cuando decimos transparencia para los ciudadanos es muy complicado que el ciudadano de a pie se ponga a mirar las páginas web para saber si el ayuntamiento lo está haciendo así o si lo está haciendo así, comprobar los datos y tal. Lo que reivindicamos también de la Xarxa es que haya algunas entidades, como pueden ser estas o otras, que son los que publiciten todo eso que está pasando. Y luego, el siguiente elemento que nos hemos encontrado es la falta de control. Es decir, la opacidad de datos y la falta de control. ¿Todo esto qué lleva? Pues esta comunidad es famosa por muchas cosas, aparte de las playas del Sol, por un partido muy corrupto que ha gobernado en muchísimos municipios y a nivel autonómico. Entonces, todo esto lleva a situaciones de grandes corruptelas. Por lo tanto, la transparencia y que la participación ciudadana y democratizar los servicios sirven para evitar, por supuesto, estas situaciones de corrupción. ¿Vale? Eso es lo que nos hemos encontrado en el panorama en el poco tiempo que llevamos funcionando. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué es a lo que nos dedicamos? Pues hacemos lo que podemos. O sea, intentamos en aquellos municipios donde efectivamente las concesiones van a acabar,
intentar asesorar en la medida de lo posible para revertir el servicio, para que sea remunicipalizado. Hay veces que es muy difícil porque el ayuntamiento te dice que efectivamente, aunque tenga una voluntad política, que es la clave de todo esto, tiene que haber un compromiso político en que el servicio y la gestión sea de otra manera. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es eficaz, que es eficiente, que es solidaria, que mejora la democracia. Por lo tanto, tiene que haber también una voluntad política para poderlo hacer. Hay veces que los ayuntamientos lo que te piden es, pues es una concesión de 4 o 5 años para poder gestionarlo, pasar como una época transitoria hasta poder remunicipalizar. Perfecto, vamos a ello. Pero cambiemos cambiemos las tornas. Tenemos que el agua es un bien muy codiciado, es vida y no puede estar en manos de intereses económicos. Y esa es la premisa básica. Junto con eso y también con el abastecimiento, porque una de las cosas que también hacemos en la Sarsa es que cuando está demostrado que ciertas concesiones suben el precio o las tarifas, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué están subiendo los precios y las tarifas. ¿Y eso en dónde revierte? En el recibo que le llega al consumidor, que en situaciones, fundamentalmente en esta época de una crisis brutal, donde muchas familias no han podido pagar el recibo, estamos hablando ya también de pobreza hídrica. Entonces nosotros exigimos que no haya cortes de agua. ¿Eso lo va a permitir una empresa? Pues no sé qué decirte. Porque su objetivo no es dar el servicio como bien público. El objetivo principal de cualquier empresa es obtener beneficios. Esa es una de las diferencias. Y estamos jugando con algo que es un derecho básico y esencial humano de cualquier persona. ¿Vale? Esa por un lado. Y luego pues también hacemos jornadas, sensibilización, difusión de materiales, en todo en torno a lo que estoy comentando. Y la última acción que hemos hecho fue en el pasado mes de diciembre, que solicitamos reunión con la Consellería de Medio Ambiente pues para exponer nuestras propuestas en relación al tema de la gestión, y fuimos finalmente recibidos. Y os quiero decir los tres elementos que dijimos, que están aquí. La Consellería actual de Medio Ambiente aceptó, por una parte, las premisas a nivel de ideología y de filosofía de lo que estábamos manteniendo, pero conseguimos solamente uno de los compromisos. Pero bueno, nuestras propuestas iban en relación a la constitución de un organismo autonómico o un ente público regulador con participación ciudadana que ordenara la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua, para establecer un marco regulador y avanzar decididamente hacia una gestión pública y sostenible. La siguiente propuesta que le hicimos a la consellera fue la creación de una manera inmediata de un observatorio del agua, con participación también ciudadana, con las mismas premisas que os estaba comentando antes, democratizar, y que analice la situación actual de la gestión del ciclo integral del agua. Este observatorio lo que se debería hacer en primer lugar es hacer un mapa de la gestión del agua en el País Valenciano y ofrecer una información pública y transparente, ¿vale? Eso era lo más, también de una manera sistematizada, periódica y comparable con otros modelos de gestión de estos servicios. Y la última propuesta que le hicimos a la Consellería es en la misma línea del asesoramiento que os estaba diciendo, ofrecer soporte y asesoramiento a los municipios que, sobre todo priorizando a aquellos que estén terminando sus concesiones, para ir a la remunicipalización de la gestión integral del agua. De las tres propuestas que le hicimos a la consellera, la que se comprometió a realizar durante el 2018 fue la del Observatorio del Agua y fundamentalmente realizar un mapa, es decir, saber dónde estamos, un mapa de la gestión del agua en esta comunidad. Y nada, seguimos en la brecha.
que sepáis que es un tema, como habéis podido comprobar, con muchos intereses en juego, complicado, y nada, que si queréis sumaros podéis participar, allá donde publicitaremos las jornadas que estamos haciendo, y nada, todo esto. Y muchas gracias por vuestra atención.